Entonces vamos a trabajar sobre Linux. ¿Listo? Bien, el laboratorio de hoy, o más bien la clase de hoy, es una clase de taller. En la clase de hoy vamos a revisar un poquito los aspectos básicos del sistema operativo Linux. Bien, ustedes ya saben que, bueno, de dónde viene Linux, cuál es su historia y qué lo compone, cuáles son los dos elementos principales de Linux, GNU y Linux. ¿Cierto? También saben que existen muchas distribuciones de Linux y entonces aquí vamos a trabajar, en este caso, ¿cuál? Debian o Debian. ¿Listo? Bien, como quieran decirlo. Bien. Entonces lo primero que tengo que hacer es, no les voy a decir cómo, van a tener que buscar una terminal en algún lado. No les voy a decir porque ustedes de pronto tienen otro entorno de escritorio diferente, ¿cierto? Pero de alguna forma deben buscar una terminal. También ubiquen un navegador y lo ven que todos tenemos conexión a internet. ¿Todos tienen conexión a internet? Ok, bien. Entonces, voy a verificar. Aquí tengo un navegador y aquí tengo. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente: identificar el usuario y el tipo de usuario con el que estamos iniciando sesión. En la teoría les habíamos hablado que Linux es por excelencia un sistema operativo multiusuario y que varios usuarios pueden haber iniciado sesión en el sistema al mismo tiempo, ¿cierto? Lo cual cambia el paradigma normal que tenemos en que un usuario inicia sesión y luego otro usuario puede trabajar en ese momento en el sistema, ¿cierto? Listo, eso ya está claro. Entonces, en este caso, yo inicié sesión 2 veces, ¿cierto? Ustedes también deben tener por lo menos 2 sesiones iniciadas, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Lo recuerdan? En la terminal 7 es el entorno gráfico, muy bien, y estas PTS son las terminales que abrimos aquí por dentro de Linux. ¿Está claro, sí o no? Vamos a empezar a trabajar por el inicio. Necesito por favor que especifiquen el siguiente comando. Ustedes saben que esto es un shell, un intérprete de comandos, entonces lo que uno escribe son comandos. El primer comando, env. Y sale un mundo de cosas, ¿cierto? ¿Sí? Si quieren limpiar la pantalla, control E, limpia la pantalla. Hay un montón de cosas, ¿cierto? ¿Qué es eso? Entonces, eso que nos está mostrando, todo ese montón de cosas que nos está mostrando son las variables de entorno. Y ustedes en Windows, yo les mostré otra vez en la teoría en donde la encuentran, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Por editar la variable de entorno de esta cuenta o editar la variable de entorno del sistema. Sí, bien. ¿Por qué es tan importante la variable de entorno? Mucha atención. Siempre que un programa inicia, tanto en Windows como en Linux, o sea, en cualquier sistema operativo, para ese programa se establece un entorno. ¿Quién lo establece? El sistema operativo, que es el que hace todo tras bambalinas, ¿cierto? En ese entorno hay muchas cosas que podemos utilizar y que necesitamos. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que la terminal, el tipo de terminal que estoy utilizando es extern, ¿cierto? ¿Sí? Nos está diciendo que el shell que estamos utilizando en este momento, ¿cuál es? El bash, un programa llamado bash que se encuentra dentro del directorio /bin, que el usuario que en este momento ha iniciado sesión, ojo, en esta terminal, ¿es el usuario qué?
Ervin. Bueno, en su caso será Ingesis. Pepito. ¿Cierto? ¿Cómo? Son varios que. Claro, porque cada uno está en su computadora, ¿cierto? Iniciaron sesión con Ingesis. Por lo tanto, el usuario que inició sesión, pues en sus computadores no aparece Ervin. Porque ustedes para iniciar sesión dijeron nombre de usuario, Ingesis. Contraseña, Ingesis. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Y si están trabajando con las máquinas virtuales que tienen en sus computadores, pues aparecerá Pepito, Juanito o como hayan llamado al usuario, pues se puede iniciar la sesión. ¿Está claro? Todo esto que me define la estructura de los colores, por aquí me dice nombre de usuario Ervin, y aquí está una de las variables más importantes que controlan todo, que ya hemos hablado de ellas, que es el path, ¿cierto? Aquí hay otra variable muy importante que se llama PWD. Esa variable de entorno es del shell, ¿listo? Del programa shell. PWD quiere decir Present Working Directory, o sea, directorio virtual de trabajo. ¿Listo? Siempre que uno abre una terminal, ojo, nueva, voy a abrir una pestaña igual. Si digo PWD, que es otro comando, él me dice que estoy en ¿dónde? En Home Ervin. ¿Sí estamos? Voy a devolverme, cd punto punto. Y si vuelvo a decir PWD, ¿en dónde estoy en este momento? ¿En qué directorio? ¿Directorio? ¿Cuál? ¿Cuál? Home. Yo no le dije para qué sirve cd punto punto, pero ustedes ya lo... Eso. ¿Y qué quiere decir cd? Change Directory, ¿cierto? Eso, Change Directory. La mayoría de comandos en Linux son abreviaciones de expresiones en lenguaje inglés. PWD, aquí me dice que estoy en Home, entonces voy a mirar, perdón, el ambiente en esta terminal y me va a decir, ojo, que en esta terminal la variable de ambiente PWD vale ¿cuánto? Home, mientras que en este entorno de este otro shell vale Home Ervin. Entonces, ¿ya se dieron cuenta? Las variables de entorno pertenecen ¿a quién? A cada programa. Cada proceso inicia con una variable de ambiente, de entorno, pero a medida que se ejecuta, esa variable se puede ir ¿qué? Modificando. ¿Qué pasa si abro otra terminal? Pues se me crea otro programa de shell, otro proceso que tendrá su propio ¿qué? Entorno que se va modificando. Bien, voy a cerrar este segundo, por ahora no me interesa. Me quedo con el primero. Además dice, por ejemplo, que en mi caso el lenguaje es español Colombia, que el directorio home, este es otro dato muy importante, ojo, el directorio home, ¿qué es? Ustedes en Windows tienen C users Pepito, ¿cierto? C users Juanito. En Linux, el directorio principal, por decirlo así, de los usuarios se guarda dentro del directorio home. A ustedes, obviamente, no les va a aparecer home Ervin, sino que les aparece ¿qué? Home Ingesis, porque es el directorio del usuario de ustedes. ¿Sí estamos? Bien, perfecto. ¿Ya sabían eso, cierto? ¿Ya lo sabían? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Sí, cierto? ¿Lo sabían? ¿O no? Más o menos, lo tenemos claro. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a hacer algunas cosas interesantes. Dijimos que el shell es un intérprete de comandos, ¿cierto? ¿Sí? Tiene unos comandos que son implícitos del programa y otros comandos que son externos. Por ejemplo, el comando env, el comando, no vaya a escribir porque yo los voy a escribir seguidos, pero no es para ejecutarlos todos, sino solamente para nombrarlos. El comando pwd, el comando exit y otros comandos son comandos propios del programa. Es decir, si nosotros miráramos el código fuente del shell de ese programa, por allá diría, si el comando es igual a env, haga eso. Si el comando es igual a exit, termine. ¿Sí está claro? ¿Sí?
Lo demás, por ejemplo, si yo digo hola, el shell ¿qué hace? Lo primero que pregunta es si eso que yo puse ahí es un comando interno. Primero, entonces dentro de su lógica de programación dirá, ¿comando es igual a E? No. ¿Comando es igual a PWD? No. ¿Comando es igual a exit? No. O sea que no es un comando ¿qué? Interno. ¿Listo? Entonces él dice, bueno, lo que el usuario está pidiendo entonces es que yo busque en alguna parte dentro del sistema un archivo ejecutable llamado hola. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está claro? Entonces ahí estamos hablando de un comando que ya no es interno, sino que es un comando externo. Es un programa, es otro programa. ¿Bien? ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces les lanzo una pregunta. Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿en dónde se va a buscar ese archivo ejecutable? Muy bien. Entonces el shell toma de las variables de entorno una solita. La variable denominada path, ¿cierto? Y en esa variable están separados, en el caso de Linux, por 2 puntos, y en el caso de Windows por punto y coma, los directorios en donde, donde el shell va a buscar los archivos ejecutables. ¿Cierto? Y entonces empieza uno por uno. Vamos a ver cuánto vale path. Echo es un comando que me permite mostrar cosas, mostrar cadenas de caracteres y mostrar variables. Path es una variable de entorno, ¿sí o no? Entonces, pero yo no digo echo path, sino echo, ¿lo vieron? ¿Qué puse antes del path? ¿Un qué? Un pesos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos? O sea, le estoy diciendo, echo es mostrar por pantalla el valor de la variable path. ¿Qué dice? A ver, y después ya enter. Sí, distingue mayúsculas de minúsculas. Yo digo echo, pero se escribe hecho, ¿cierto? En inglés, la H, esa H no se pronuncia en inglés. Echo. Claro, pues escribe más bien. Ah, muy bien. Hagámoslo, mire. Hagamos el error, porque eso es un error típico que uno comete muchas veces, todo el tiempo. Así, mire. Voy a cometer el error. A ver, ¿qué lógica de programación hace el shell en ese caso? ¿Qué hace él? Pensemos como el programa shell. ¿Qué hace el shell? Ahí estamos diciendo que ejecute un comando llamado ¿qué? Echo sin la H, ¿no? Entonces les pregunto, ¿qué hace el shell? ¿Quién me dice? La comparación dentro de las variables. Los comandos internos, ¿cierto? Y él dice, bueno, eso que leí, esa palabrita, ¿es igual a PWD? No. ¿Es igual a exit? No. ¿Y es igual a otros más? No. Entonces él asume que tiene que ir a buscar al path y mirar en cada directorio que esté especificado en el path. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Pues que no encuentra ese archivo en ninguno de los directorios que están en el path. Entonces él dice, no se puede. Error. ¿Sí? Es muy diferente un error del programa a un error porque no se encontró el programa. ¿Sí? Voy a hacer una prueba. Por favor escriban GCC. Y me dicen que les contesta. En minúsculas, sí. GCC. ¿Le mostró lo mismo que me mostró a mí? No. ¿Y cómo así? ¿Por qué está haciendo una cosa diferente? ¿Quién me puede explicar qué es lo que me está apareciendo a mí y qué es lo que les está apareciendo a ustedes? Ahí está apareciendo la excepción que no se encontró pues el archivo. Lo que nos muestra a nosotros es el mensaje de error que está asociado a esa excepción. ¿Sí? No. A usted le está diciendo comando no encontrado o orden no encontrado. Eso lo que significa es que no encontró un archivo ejecutable llamado GCC en el path, porque GCC no es un comando interno. ¿Sí? En otras palabras, o ese programa no está instalado o no se encuentra referenciado dentro del path. Lo más probable es que no esté instalado. El mensaje mío
no es un mensaje que esté diciendo que el comando no se encuentra, no, el comando sí se encuentra, pero ya es un error del programa, porque GCC necesita que yo le pase como parámetro el nombre del archivo que yo quiero compilar. ¿Sí? O sea que aquí lo que está pasando, mucha atención, sí, hay un error, pero tenemos que saber cuál es el error. En este caso el error no es del shell. El shell sí encontró al ejecutable llamado GCC, lo encontró y lo trató de ejecutar, pero al ejecutarlo, ese programa dijo, miércoles, pero espere, usted tiene que pasar un parámetro a mí y no me pasó nada. Entonces, error. ¿Sí? Los errores pueden provenir de dos tipos y hay que saber cómo interpretarlos. ¿Ok? Entonces, primera lección. Cuando en el shell se nos dice orden no encontrada, porque en algunas distribuciones no dicen comando sino orden. ¿Ustedes qué les digo? Orden, bien. En otros dicen command o comando no encontrado. Entonces, hay que tener claro eso. Lo que significa eso es que el shell no pudo encontrar el ejecutable. Por dos razones. O no está instalado o no está ¿qué? Referenciado en el path. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Pero si no nos dice eso, sino que nos muestra cualquier otra cosa, quiere decir que ya es un error propio del programa. O sea que el programa sí se ejecutó, pero necesitábamos pasarle parámetros adicionales. Bien, ¿está claro hasta ahí? Perfecto. Ahorita vamos a instalar el GCC, por eso les pregunté si teníamos red, porque también vamos a instalar software para aprender cómo instalar el software. Es muy sencillo. ¿Listo? Bien. Perfecto. Entonces, ¿está entendido hasta ahora cómo funciona el shell, cierto? Entonces, con sus palabras, por favor, explíquenme qué es el shell. ¿Qué hace él? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Por qué existe el shell? ¿Qué es? ¿Quién se anima? Pues yo les voy a ayudar. Les puedo decir que el shell es un programa. Ya está, bien. Intérprete de comandos. Eso, el shell es un programa. ¿Y qué es un intérprete de comandos? ¿Qué hace? Interpreta, pues, Eso, muy bien. Lee líneas. Generalmente por el teclado, pero no siempre. Ya vamos a ver. Listo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué hace con esas líneas? ¿Perdón? ¿Se comunica con el sistema operativo para qué? Pues para ejecutar los programas. Para pedir que se ejecute el programa que dijimos en esa línea. ¿Sí? Entonces ahora sí les vamos a ver qué es un comando, porque yo en ningún momento les he explicado qué es un comando. ¿Sí? ¿O sí? No. ¿Cierto? Yo he dicho intérprete de comando, es el comando, y no he dicho que es un comando. ¿Cierto? Entonces, vamos al otro lado. Un comando es una instrucción o una orden que se le da ¿a quién? A un shell. Ojo, no al shell, no al shell, sino a un shell. ¿Por qué? Porque es que los shells pueden ser gráficos o contextuales. En un shell gráfico, yo los comandos los doy es dando doble clic sobre elementos. ¿Sí? Mientras que si es en modo texto, yo tengo que escribir el texto de esa orden. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un comando? Es una instrucción o una orden que se le da ¿a quién? A un shell. No al shell, porque no existe uno solo. Aquí ya vemos que si yo abro aquí una nueva pestaña, ¿cuántos shell tengo? ¿Cuántos tengo? 3. El gráfico y los dos de texto. Ahí ya estamos comprendiendo la idea. ¿Sí es claro? Entonces, por ejemplo, mire, yo puedo aplicaciones, accesorios, internet y hacer clic ahí. Al hacer clic ahí, estamos ejecutando, estamos mandando a que se ejecute un comando. ¿Cuál es el comando? Pues que se corra la aplicación llamada ¿qué? IceWhistle. Mire, clic y corrió IceWhistle. Pero yo también, si ese ejecutable está dentro del path, yo puedo divinamente decir IceWhistle y parece que no pasó nada porque yo ya lo tengo abierto. Voy a cerrarlo aquí. Cierro aquí y cierro acá. IceWhistle. Ahí está. ¿Sí? Entonces,
Entonces, en el primer caso, el comando se lo dio al shell. En el primer caso, el comando lo estaba dando de forma gráfica, con un clic de mouse, ¿cierto? En el segundo caso, estaba dando el comando, pero de forma ¿qué? Textual. ¿Sí es claro? ¿Es claro entonces qué es un comando? Es una instrucción o una orden que se envía a un shell. A un shell. No al shell. Profe, una pregunta. Señor. Cuando uno lo ejecuta pues, desde el shell, ¿cómo vuelve a que el shell va a funcionar? Muy bien. Eso es una cosa muy interesante. Gracias por su pregunta. Fíjense que algunos programas, y así funciona en Linux, en Windows generalmente no funciona así. Ustedes dan comando y enseguida el shell se bloquea. ¿Ya? En Linux, el shell textual, o estoy hablando del shell textual, ese programa funciona de la siguiente forma. Usted le da un comando, entonces él le dice al sistema operativo que ejecute ese programa, que va dentro del comando. ¿Listo? ¿Sí? Y él tiene que esperar hasta que ese programa se finalice para poder recibir otro comando. Así es como tradicionalmente funcionaba el shell desde los años 80, 70 que se inventaron. ¿Sí? O sea que hasta que yo no cierre la ventanita de Icewhistle, no se me va a desbloquear el shell. Ese es el comportamiento predeterminado del shell. ¿Por qué funciona así? Veámoslo. Veámoslo con un comando más sencillo, miren. Mucha atención. ls, y esperen ahí. Cuando yo voy a dar enter, pilas. Cuando yo dé enter, el shell va a quedarse bloqueado ¿hasta cuándo? Hasta que termine el programa ls, que es un programa. Y solo después que termine ls, yo puedo hacer otra cosa. Pues obviamente ls termina muy rápido, o sea que yo inmediatamente puedo escribir otro comando. Pero los intérpretes de comandos textuales están diseñados en principio para ejecutar comandos de forma secuencial. O sea, que hasta que no se ejecute el primer comando y no termine, ¿qué pasa? No podemos pasar al segundo. Sin embargo, mucha atención con lo que voy a decir. Existe una forma de saltarme ese proceso. Y es la siguiente. Es la siguiente, mucha atención. Voy a ejecutar este comando, ¿sí? Y al final de ese comando voy a poner este símbolo, el ampersand. ¿Listo? ¿Sí? Y voy a dar enter. Enter. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que si ya está abierto, él no lo vuelve, no muestra la, no, o sea, no activa la ventana. ¿Sí? No activa la ventana, pero ya está abierto el programa. Usted ya tiene la abierta. Si quieren verlo funcionando bien, o sea, como esperarían, cierren todas las ventanas de Eclipse. Ya decimos activaría la ventana. ¿Listo? ¿Estamos? No, para adelante, para adelante. Para limpiar pantalla, control L. Espacio, ampersand. Tiene que estar hablando. Ya, ¿está claro? Bueno, entonces dejemos eso por ahora ahí y luego lo explicamos con el detalle que merece, porque eso es algo muy importante y muy interesante. Recuerden, ¿sí? Ya. Yo pensé que me iba a regalar. Bueno, ¿listo? Bien. Ahora, mucha atención con lo que voy a decir. Lo del ampersand dejémoslo al final, pero quiero que recuerden lo siguiente. Atención. Cada vez que uno le pone ampersand a un comando y lo ejecuta, se nos muestra aquí una cosita. Un número entre corchetes
y un numerito. Quiero que eso por ahora lo recuerden simplemente. ¿Listo? Recuerden. Y luego explicamos qué es eso. ¿Sí? ¿Bien? Lo van a recordar. Perfecto. No me interesa el whistle, entonces lo voy a cerrar. Cerrar. Y cuando yo lo cierro, él me dice, ya que termina. Eso se llama mandar una tarea al fondo. Al fondo este se ejecute en segundo plano. Es decir, que yo puedo seguir recibiendo comandos. Y eso le permitió a los señores, hace 40 años, poder ejecutar varias cosas al tiempo. ¿Cierto? Porque yo mandaba los trabajos al fondo y en algún momento esos trabajos ¿qué? Terminaban. Y entonces el trabajo cuando termina lo informa. Hecho, ya termina. ¿Sí? Interesante. Bien, entonces antes de continuar vamos a estudiar en profundidad la estructura de un comando. ¿Listo? Vamos a estudiar en profundidad la estructura de un comando. Entonces, mucha atención. Ya dijimos, ¿cierto? Ya dijimos que un comando es una línea que lleva una orden, una instrucción que el shell debe ejecutar. Vamos a hablar de esa línea, de la estructura que tiene esa línea. Entonces, voy a suponer que es esta línea, pues toda línea, por ser una línea, ¿cierto? ¿Termina en qué? En enter, ¿cierto? Que lo pinté ahí pues para que apareciera bonito. Y un comando tiene la siguiente estructura. Mucha atención. Aquí viene variables de entorno, que generalmente esto uno no lo especifica, pero lo puede hacer. ¿Sí? Luego viene lo que uno generalmente especifica, que es el nombre de ¿qué? De un programa o de un comando interno del shell. ¿Sí? ¿Es claro? O sea, uno dice ls o dice pwd. Aquí va un espacio, y esto es importante tenerlo en cuenta, y aquí va un espacio. ¿Listo? ¿Ok? Si no se especifican las variables de entorno, pues no se especifica nada de esto, sino que empezamos de una vez con el programa, que es lo que normalmente hacemos. ¿Listo? ¿Está claro? Bien, ahorita explicamos lo de la variable de entorno a su debido momento. Por ahora digamos que sí. Después del programa va 1, 2, puntos suspensivos, n, y a estos señores los voy a llamar ¿qué? Argumentos. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. Esa es la estructura básica de un comando. Bien. Voy a escribir algunos comandos y ustedes van a identificar qué es cada cosa. ls, cd, punto, punto, ls, punto, punto, ls, slash. ¿Listo? En el primero, ¿qué estoy especificando? El ls es un ejecutable. ¿Cómo sabemos? Ahorita miramos cómo sabemos si es un externo o no. ¿Listo? Bien. ls, estamos especificando solo esto, ningún argumento. Segundo caso, ¿qué comando estamos utilizando? cd, espacio, punto, punto. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Un programa y solo le estoy pasando un argumento. En el tercer caso es lo mismo y el cuarto caso es lo mismo. Entonces, el error ya lo acabo de decir. O sea que ya es imperdonable para mí que ustedes escriban esto. cd, punto, cd, punto, punto.
A ver, ¿cuál es el error ahí? Tuvieron 5 minutos para pensar. ¿Cuál es el error? Muy bien, entonces, ya para mí va a ser imperdonable y pues obviamente uno no lo puede hacer porque no estamos en el siglo XX, ni estamos en una cultura restrictiva. No les puedo pegar un calvazo, pero créanme que no me van a faltar ganas si encuentro que ingenieros que este comando no me funciona y llega y no hay espacio entre el comando y el primer argumento. ¿Listo? Lo digo en broma, pero es medio en serio. O sea, eso ya es trivial, ya es el trivial. O sea, yo lo puedo mirar así como. ¿Ya? Pero se los tengo que mencionar porque de pronto no lo sabían, o sí lo sabían. No, bueno, pues primero tengo que advertirlos. ¿Listo? Bien. Ahora, atención. Después de cada argumento también va un qué? Un espacio. Porque si ustedes no colocan espacios entre los argumentos, pues el shell va a pensar que eso es un solo argumento. ¿Es claro? Ahora, si los argumentos son cadenas de caracteres, por ejemplo, hola mundo, resulta que hola mundo tiene un espacio en el medio. ¿Cierto? Entonces, si queremos que eso se lea como solo un argumento, tenemos que encerrarlo entre comillas, para que el shell tome hola mundo como un solo argumento. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Es como el multicoma sin mamá. Gracias. Imperdonable. Listo. Bien. Pero ahora les voy a meter susto. Esa es la estructura básica del comando, no la estructura completa. Vamos a complicar un poquito más la estructura del comando, ya que está clara la parte básica. ¿Sí? Listo. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Resulta y pasa que en varias ocasiones uno necesita encadenar comandos. ¿Qué quiere decir encadenar comandos? Que la salida de un comando se convierta en la entrada del siguiente y que la salida de ese se convierta en la entrada de ¿qué? Del otro comando, para ejecutar todo en una sola línea de comandos. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, aquí viene la sorpresa. En una línea de comandos pueden ir varios comandos. ¿Quieren verlo? Bien. Escriban, por favor, esto. NB, tubería, y es el simbolito ese vertical. More. Y le dan Enter. ¿Qué les dije? No, pero solo. Perdón, qué pena. Ahí se ve una tubería al final, pero esa no va. Eso es porque dejé el cursor ahí. Así. Qué pena. Si se les quedó bloqueado, dígale control C. Si les quedó bloqueado, dígale control C. Bueno, entre otras cosas, se me olvidó decirlos. Control C cancela un comando. Entonces, si ustedes le bloquean control C. ¿Listo? Y en la teoría vamos a ver internamente qué sucede. Bueno, ¿qué pasó? Un reguero. Pero interpretemos qué es ese reguero. ¿Qué diferente hay si yo ejecuto solo ND? Entonces, ¿se lo explico? No. Veamos. Mucha atención. Ojo. Pilas. Voy a comparar esto con respecto a esto. ¿Sí? Y voy a empezar de nuevo con este, para empezar de lo conocido. ¿Qué hace ENB? El comando. ¿Qué hace el comando ENB? ¿Lo recuerdan? Muestra por pantalla, ojo, lo voy a decir completo. Muestra por pantalla las variables de entorno definidas con su respectivo valor. PWD igual a algo, path igual a algo, ¿cierto? Eso es lo que hace ENB. Voy a ejecutarlo, miren. Mucha atención. ENB, mírenlo, por favor, miren allá, en la proyección. Y voy a darle Enter. Pero ¿qué pasa? Pues voy a subir el scroll y darme cuenta que son muchas que superan una página de la terminal. ¿Sí lo ven? ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Entonces,
vamos a explicar el otro comando, que se llama, ¿cómo lo llamamos? ¿El comando qué? La parte derecha. More. ¿Listo? More es un comando muy bonito. Póngale cuidado lo que hace more. Ojo. Atención, porque es importante que quede perfectamente claro. More. Lee de la entrada estándar. ¿Sí? Lee de la entrada estándar y muestra lo que leyó en la salida estándar por páginas. ¿Qué quiere decir eso? Llevemos a otras palabras. Lee de la entrada estándar y muestra por la salida estándar lo que leyó por páginas. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Significa que si yo leo algo muy largo que ocupa más de una página, entonces more, ¿qué hace? Muestra la primera página y al final de la pantalla escribe more. Ah, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces, le permite a usted pausar página por página. Es un comando muy bonito porque cuando uno como administrador está ejecutando comandos, esos comandos pueden ocupar la salida de esos comandos, puede ocupar más de una página y a uno le interesa ver la salida, entonces tiene que verlo página por página. Con la barra espaciadora podemos avanzar. Ah, ya. ¿Listo? Con la barra espaciadora. Eso. Muy bien. Yo no dije cómo funcionaba More, ustedes lo están descubriendo. Entonces díganme cómo, hasta ahora qué descubrieron de More. ¿Qué descubrieron? Con la barra espaciadora avanzamos ¿qué? Otra página. Muy bien. ¿Y con el Enter? Ah, bueno, entonces si un administrador del sistema tiene que ver un código o un programa, pero no quiere editarlo, sino simplemente verlo, puede utilizar el comando more. Vamos a hacerlo. Pero voy a terminar la explicación del env con el more para ver cómo se encadenan los dos. ¿Listo? Entonces, ojo, por favor. ¿Listo? Bueno, ahora, antes de salir del more, si lo que ustedes están mirando ocupa muchísimas páginas, pues obviamente tendríamos que dar muchísimos enter o muchísimos espacios y me canso. Si quiero ya dejar de ver lo que estoy viendo, entonces con la tecla Q de quit es salir en el more. Así funciona el comando more. Entonces hagan env more, le muestra la primera página y pulsen la tecla Q y deberá terminar. ¿Listo? ¿Sí lo vieron? Ahora, les voy a enseñar otro secretico que algunos ya lo sabían, pero otros no. Y es lo siguiente. En los shell actuales, ustedes no tienen que escribir todas las veces repetir el comando, ¿cierto? Con la flechita arriba o la flechita abajo, miran los comandos que han ejecutado antes. Ah, ¿por qué es tan rápido? Bueno, ¿por qué escribe tan rápido? ¿Cierto? Ah, bueno. En Windows también funciona, no de la misma manera, pero con flechita arriba y abajo en una intérprete de comandos también se miran los comandos anteriores. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, pero no he explicado lo que les dije que le iba a explicar hace 5 minutos, que es cómo funciona el encadenado de los comandos. ¿Listo? Entonces, lo voy a explicar de la siguiente forma. Ojo. Yo repito, y ustedes van a ver en los videos que yo repito mucho, ojo, bueno, pues esas son las muletillas que uno utiliza. Entonces, también otra. Voy a ponerlo vertical. NB, tubería, more. Y ahora sí dije el nombre que era. Tubería. Pipe. Pipe. Pipe en inglés. Así se llama ese símbolo. Tubería. Pipe. Sí lo conocemos como pipe, ¿cierto? Pipe, que les presento. Mucho gusto, Pipe. Una tubería es eso. Una tubería. Imagínense ustedes, ¿cierto? Que no son procesos, sino personas conectados
o que solo pueden hablar a través de ¿qué? De una tubería. Esa tubería tiene un solo sentido, izquierda, derecha, y en este caso como los pinté así, ¿qué? Arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la tubería? Fíjense, un comando normal, por ejemplo, el comando ls, así, ¿qué hace? Cuéntenme ustedes qué hace el comando ls. Listar el contenido del directorio actual. Ojo, ¿y ese listado en dónde sale? ¿En dónde? En la salida estándar, en la pantalla. ¿Estamos? O sea, si yo no especifico una tubería, lo que yo mandé a imprimir, ¿se imprime en dónde? Aquí, en la pantalla, ¿cierto? Que es la salida estándar. Bien. Lo que hace el MOR, lo que hace la tubería es lo siguiente. La salida del comando que está a la izquierda no lo manda a la pantalla, no, sino que lo manda acá, a esta tubería. En otras palabras, no se muestra ¿por qué? Por pantalla. Y en este extremo sale lo que se envió por acá y se convierte en la entrada estándar del comando que esté a la derecha de la tubería. ¿Cuál es la entrada estándar por defecto? El teclado. La salida estándar de la pantalla, la entrada estándar es. ¿Listo? Entonces, si yo digo env tubería more, ¿qué estoy diciendo? Que la salida del comando env, ¿cierto? La salida del comando env no va a mostrarse por pantalla, sino que se va a enviar a una tubería y en el otro extremo va a estar ejecutándose el comando que more, que recibe lo que envió NV. Y ahora sí, ¿qué hace more? Pues él recibe, ¿y qué le dije que hacía? ¿Recibía de dónde? ¿De dónde recibía more? ¿De dónde? De la entrada estándar, muy bien. Ojo, que en este caso es lo que viene como salida del ENV. ¿Y lo muestra en dónde? En la salida estándar. ¿Y la salida estándar es? La pantalla. O sea que efectivamente lo que hace este comando es que envía a la salida estándar todas las variables del entorno, ¿cierto? Pero eso ya no se muestra directamente en la pantalla, sino que se va y se le pasa a more. ¿Y more cómo funciona? Él recibe lo que le envíen y lo muestra por páginas, ¿sí? ¿Y lo muestra en dónde? Pues en la salida estándar. Generalmente el more es el último en una larga lista de comandos porque al final uno lo que quiere es paginar los resultados. ¿Sí es claro? ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora, yo les estaba hablando a ustedes de la entrada estándar y la salida estándar. ¿Ustedes saben qué es eso en un programa? ¿Lo han utilizado? ¿Sí? ¿Sí? No, son otras cosas. Entonces vamos a explicar eso, porque también es muy importante. ¿Listo? Bien. Voy a hacer un pequeño programita. Ojo. Un pequeño programita. Para mostrar eso. W es, listo. Entonces, ¿usted se refería a esto? ¿A los parámetros que recibe el programa cuando dijo entrada y salida estándar? Sí. No, eso no es. Entonces vamos a explicar lo que es, porque es importante conocerlo. Recuerden cómo es la estructura del comando. ¿Recuerdan cómo va? Bueno, las variables de entorno que por ahora las vamos a olvidar hasta cuando yo les lo recuerde. Y lo primero que uno coloca siempre que es el nombre de un programa
y después los argumentos, ¿cierto? Eso es lo que llega a un programa, eso es lo que llega a un programa aquí, los argumentos que yo le envíe. ¿Sí? Entonces, si yo digo, el comando ejecutable, en este caso, ¿cómo lo llamé? Lo llamé, bueno, vamos a poner otro nombre más bonito, prueba.c. Prueba, ya existe prueba.c. Listo, prueba. O sea que el comando que yo tengo que especificar aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál? Después de que compile ese programa, ¿cuál sería el comando? Pues el nombre del ejecutable que acabo de crear. En este caso, prueba. ¿Sí está claro? ¿Sí? Estoy creando un nuevo ejecutable. Aquí. Entonces, aquí está prueba. ¿Listo? Sencillito. ¿Ahí hay algo raro? No, ¿cierto? Listo. Lo voy a compilar. ¿Recuerdan ustedes cómo se compila? ¿Alguna vez les dijeron? Compilar desde el entorno, desde el IDE. En realidad lo que sucede es esto. GCC. ¿Sí? Ustedes no lo van a poder hacer porque no tienen instalado el compilador de cero. ¿Sí? Pero no se preocupen, lo vamos a instalar. Menos O prueba, prueba.c. ¿Qué estoy diciendo aquí con este comando? GCC, ¿qué es? ¿Qué será entonces? ¿Eso qué será? El compilador que tiene que estar instalado. Menos O prueba, entonces cuando el compilador, cuando este comando encuentra menos O, el archivo de salida ejecutable lo quiero llamar prueba, a partir de este archivo de código fuente. En otras palabras, ese comando ¿qué va a hacer? Pues me va a crear un ejecutable llamado prueba. Pero el ejecutable no se tiene que llamar exactamente igual que el archivo original, no, uno lo podría llamar de otra forma, ¿cierto? Pero pues uno generalmente el archivo ejecutable lo llama igual que el archivo de código fuente. No hay errores, maravilloso. O sea que si digo ls, entre muchas otras cosas que hay, está prueba.c y ¿qué? Y el ejecutable, que lo hubiera podido llamar de otra forma. Lo voy a ejecutar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ejecutar en el programa? Prueba. ¿Cómo lo ejecuto? Pues debería decir prueba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Y aquí hay una particularidad. Ojo, ¿en dónde se encuentra ubicado el archivo prueba? En home Erbil. Ahí está, ¿sí o no? Porque ahí es donde estoy, ahí es donde lo estoy viendo, miren. ls. Cuando uno dice ls, se lista el contenido de ¿qué? ¿De qué? Del directorio actual. O sea, de home Erbil. Pero miren lo que va a pasar. Si yo le digo prueba, él me va a decir que no se encontró la orden. Pero qué raro, si el archivo ejecutable está ahí. Eso en Windows no pasa. Si usted en Windows pone un ejecutable en un sitio y en ese mismo directorio abren una interfaz de comandos y le dicen el nombre del ejecutable, prueba, lo abren. ¿Sí? Voy a mostrarlo para que no vayan a quedar dudas de eso. Para que quede totalmente claro ese aspecto. No, ¿qué pasó? No está cogiendo las ¿qué? No está cogiendo las adiciones de huésped. ¿Cierto? Yo aquí debía haber podido... Bueno. Lo puedo hacer aquí rapidito, no me demoro nada. Nuevo documento de texto, prueba. Y voy a copiar esto.
Voy a copiar esto, control C, y vamos a ver si lo puedo copiar aquí. Listo. Ya lo tengo. Guardar. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Chiste? A ver, entonces lo voy a guardar todos los archivos entre comillas prueba.c, porque si no le deja la extensión .txt. Ah, ya existía. Ay, sí lo había copiado. Bueno. Listo. gcc, porque yo lo tengo instalado aquí. gcc -o prueba.c. Y ya me creó un ejecutable llamado prueba. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron aquí? Eso lo puedo hacer porque yo aquí en Windows instalé MinGW y MSys, que ya los había nombrado, ¿se acuerdan? Y por lo tanto tengo el compilador de C. Pero con del CPP lo hubiera podido hacer. ¿Sí o no? Porque del CPP pues también utiliza el GCC, ya decíamos. Bien. Pero a mí me gusta más. Entonces, miren, voy a decir prueba. Ni siquiera la voy a poner prueba.exe, simplemente prueba. Hola mundo. El shell de Windows está diseñado de la siguiente forma. Cuando usted ejecuta un comando, el primero busca en el directorio actual. Y si encuentra un ejecutable con ese nombre en el directorio actual, lo ejecuta enseguida. No se pone a buscar en el path. ¿Listo? ¿Está claro? En Linux la cosa es diferente. En Linux el directorio actual no forma parte del path. ¿Dónde está el directorio actual? No está. Yo puedo hacer un truco para colocarlo y para evitarme hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo se ejecuta en Linux entonces? Muy sencillo. ¿Cómo se dice directorio actual en Linux? En el shell de Linux. ¿Lo saben? No. ¿Cómo se dice directorio inmediatamente anterior? Si yo quiero ir al directorio inmediatamente anterior, ¿qué digo? cd espacio... No, 2 puntos, no. Ojo, esto está mal dicho. cd... Ay, hombre, chao, inalámbrica. CD, ustedes me dijeron CD 2 puntos. Eso está mal. Ah, bueno. Punto. ¿Sí? Pilas. Punto es un nombre especial en cualquier sistema operativo que en un shell significa que el directorio anterior. Pero CD punto, pues punto es el directorio actual. ¿Lo sabían o no? ¿No? Entonces miren lo que miren la estructura de comandos que voy a utilizar. /prueba. ¿Qué estoy diciendo ahí? A ver, ¿quién me explica esa línea? ¿Qué estoy diciendo ahí? Del directorio actual busque un archivo llamado prueba. Ah, aparecieron las llaves. Cosa que en Windows no es necesario hacer. ¿Cierto? Pero también se puede hacer. Mírenlo. Vamos a ver. /prueba. Ah, perdón. Prueba.exe. Ah, pero tenía que ser es punto slash. ¿Cierto? Porque en Windows el slash es al revés. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué pasó? ¿Y así hubiera qué? ¿Qué? ¿De qué están hablando? No, es que lo estábamos tratando de ejecutar yo. No, exactamente. Pero es que para allá íbamos. Entonces, /prueba. Y ahora sí lo ejecuto. ¿Listo? A ustedes de pronto no, si no tienen el compilador de C. Ya tenemos el programa. ¿Cómo? Quería hacer el programa. ¿Cuál programa? Ah, bueno, prueba. Bien. ¿Saben qué? Arreglemos eso de una vez. Ya mismo. Instalemos el GCC, ya mismo. Entonces, por favor, ¿cómo lo hacemos? ¿Ustedes creen que yo les voy a decir por el interfaz gráfica? No. ¿Cómo les voy a decir? Muy bien. Ustedes se averiguan cómo lo hacen por la interfaz gráfica. Y se van a dar cuenta que se demoran más por la interfaz gráfica. Lo primero que tenemos que hacer es decir sub, y ya les explico qué hace este comando. Por ahora hagan sub. Enter. Ya les explico. No necesariamente. Contraseña es Ingesis. La contraseña es Ingesis también. ¿No? No, sí le deja escribir, pero no muestra.
La contraseña es íngesis. Ay, no me muestra nada cuando... Pues claro, estoy escribiendo una contraseña, no me va a mostrar. Íngesis, enter. Ah, bueno, en mi caso la contraseña es diferente, ¿no? ¿Listo? Bien. ¿Ya están como root? No sabemos. ¿Cómo podemos saber si estamos como root? Muy sencillo. Fíjense ustedes que el intérprete de comandos cambió. Hubo un cambio muy sutil. ¿Lo perciben? ¿Cuál fue? Al final, bueno, dice root, arroba, pero lo más importante es que al final de la línea de comandos dice numeral. Al decir numeral, a diferencia de como estaba antes, control D o exit, para volver a la sesión anterior. Ay, hasta ahora que encontramos internet. Bueno, ojo, un usuario normal es una convención casi que universalmente aceptada en cualquier Unix. Cuando el símbolo de comandos del shell termina en pesos, el que está ejecutando los comandos es un usuario normal. Normal es un usuario sin privilegios de administrador. Cuando yo digo su sin nada, es totalmente equivalente a decir su root. Y el comando su root quiere decir, quiero, sin tener que cerrar sesión y volver a ingresar, quiero tener un shell con permisos de root. ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? En otras palabras, quiero tener un shell como administrador sin necesidad de cerrar sesión y entrar como root. Es algo muy útil, porque así yo no tengo que estar cerrando sesión para ejecutar un comando de administrador y volviéndolo a abrir. Es como cuando ustedes en Windows hacen lo siguiente. Ojo, atención. CMD. En Windows, CMD es el símbolo del sistema, ¿sí o no? Pero ustedes aquí pueden decir CMD, clic derecho, ejecutar como administrador. Y no tienen que cerrar sesión para poder entrar como administrador, sino que ahí ya tienen una consola de administrador. ¿Estamos? Entonces, como vamos a instalar software, obviamente cualquier usuario no puede instalar software. Entonces tenemos que abrir una sesión como administrador. Ya tenemos claro que una terminal en sí es una sesión. Yo no necesito cerrar toda mi sesión de escritorio completa para poder entrar como administrador. ¿Es claro? Listo. Entonces, volviendo a Linux, su root, que es totalmente equivalente, mire, calvazo para mí, ¿cierto? Listo. Ya estoy como root. Bien. Y ahora vamos a ejecutar el siguiente comando. Miren lo sencillo que es instalar software cuando está en los repositorios. Los Linux actuales funcionan con un concepto que se llama repositorios de software, ¿cierto? Se instala lo básico y si usted necesita más cosas, tiene dos alternativas. O carga con su DVD para todos lados, o se conecta a internet y en internet hay un montón de repositorios que básicamente son servidores en donde están guardados los paquetes para su distribución de Linux y para muchas distribuciones de Linux. Entonces, el comando, en el caso, y ojo con lo que voy a decir aquí, pilas. Este comando, apt-get, es un comando de la familia Debian para instalar software. ¿Cuál es la familia Debian? Debian, Ubuntu y muchas otras más. No. ¿Dónde está el espacio? Él es el nombre del comando. El comando se llama apt-get. Es todo el comando. ¿Sí? Ojo, mucha atención. ¿Cómo funciona? Muy sencillito. Install y el nombre del paquete, pero no vayan a ver, por favor, no vayan a ver. Y el nombre del paquete que deseo que instalar. ¿Cómo será si no queremos instalar, sino queremos desinstalar? Sí, no, aquí se dice remove, pero es lo mismo. Es aprenderse la sintaxis. No, aquí estoy suponiendo que no está y lo voy a instalar, ¿cierto?
Pues si yo le voy a dar eso, vamos a ver, a mí qué me va a decir. Ojo, a mí qué me debería decir, pongámosle lógica, que ya está instalado, muy bien. ¿Y a ustedes qué le debería decir? Pues se conecta a internet y lo descarga y le dice, ¿está seguro? Sí, ya, bien, listo. Pero ¿cómo sería desinstalar? Sería remove. Sencillísimo, ¿sí o no? Bien, fíjense lo sencillo que es. Se demoran ustedes menos haciendo esto que buscando, ay, ¿dónde es que está a ver, inicio, y ahora cuál menú me voy para buscar el gestor de paquetes y allá en alguna parte tengo que escribir una casillita y decir instalar. Un administrador abre una consola en medio segundo y dice, apague instalar y dice, pum, instalado. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Está claro? En la familia, no. En la familia Red Hat, o sea, Red Hat, Fedora, CentOS, Mandriva en su momento, y todas ellas manejan otro sistema de gestión de paquetes diferente que se llama Yum. Yum. ¿Qué funciona? Básicamente como el apt-get. Se conecta a internet, busca el paquete y lo instala. O sea que es muy sencillo aprender a hacer los comandos. Con ustedes los comandos ya, cualquier Debian que le ponga de frente, Ubuntu, lo que sea, usted puede instalar o desinstalar software. O cualquier Red Hat, Fedora que le ponga de frente, puede gestionar paquetes. ¿Sí? Y no se tiene que aprender lo siguiente. A ver, ¿este tiene interfaz KDE o tiene interfaz Genome? Porque si tiene interfaz Genome, lo encuentras en aplicaciones, herramientas del sistema, gestor de paquetes. Y si está en Genome, en KDE, entonces, ¿sí me van a entender? Claro, obviamente lo puedo hacer por aquí, que ya ni me acuerdo porque nunca lo utilizo. Aplicaciones, herramientas del sistema, añadir, quitar software. Y aquí tengo que decirle gcc, buscar, y después tengo que decirle instalar o quitar. Me demoro más. Entonces, ya listo. Están que no se aguantan. Enter. Pues como es lógico, en mi caso me dice que bueno, en su caso se demorará un resto instalando, entonces por favor háganlo rapidito. Bien, por eso ustedes no tienen configurados los repositorios, muy seguramente. Díganle apt-get update. A ver. Uy, qué duro, puso a trabajar. Sí, update. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Tal vez no lo había hecho acá. El apt-get update lo que hace es que se conecta a internet a los repositorios y lee la lista de paquetes que puede instalar. Se baja, mejor dicho, baja el catálogo de lo que se puede instalar. ¿Sí está claro? Ojo. No bajan todos los paquetes, no. Simplemente el catálogo de lo que está disponible para instalar. Y por supuesto, después tendremos que mandar a instalar el PCC. ¿Y qué dice? Listo, ya. Trate de instalar. Hay que. Espérense, que a ustedes les aparece diferente. A ustedes les dice CD-ROOM. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron? ¿Sí leen? CD-ROOM. Claro, como estos, también debe decir lo mismo. CD-ROOM. Bien, muy bien. Por favor, esa es la historia de control C. ¿Qué sucede? Atención. Estos Linux, a diferencia de los de las máquinas virtuales, que cuando usted lo está instalando, y ahí le voy a decir a la compañera, cuando usted lo está instalando, él le pregunta, ¿desea obtener la lista de paquetes de internet? Hay que decirle que sí, porque si no, siempre va a intentar buscar los paquetes en el medio de instalación que utilizamos para instalar, ¿cierto? En este caso, ¿qué utilizamos para instalarlo? El CD. Entonces él intenta buscar en dónde? En el CD. Pues obviamente no queremos utilizar ese CD. Entonces, bueno, y aquí se quedó. Bueno, pero eso no importa. Por ahora no utilicemos el GCC. Terminemos lo que venimos hablando y luego instalamos el GCC. Eso lo tenemos que hacer igual. Entonces, atención. Volvemos acá.
Eso era para que ustedes compilaran allá, pero lo bonito del cuento es que entonces tienen que ponerme atención porque no tienen el GCC. Listo. Entonces, ojo. Todo este paréntesis lo abrimos para hablar de la entrada y la salida estándar. Regresemos a donde estábamos. La entrada y la salida estándar. ¿Bien? Listo. Entonces, atención. Cuando yo especifico un comando, por ejemplo, si yo digo prueba, o bueno, en el caso de Linux tendré que decir que /prueba, a no ser que copie prueba dentro de alguno de los directorios del pad, ¿cierto? Ya no necesito el /. Y le podemos pasar. ¿Cómo hago para pasarle hola mundo como un solo parámetro? Bueno, ahí siguen las comillas. ¿Listo? Pregunta. ¿Cuántos argumentos le estamos pasando a ese programa? Contémoslos, por favor. Diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Por defecto, siempre a todo programa se le pasa un primer parámetro obligatorio. Así nosotros no queramos, el sistema operativo siempre al programa le pasa un primer parámetro que es el nombre del ejecutable, el nombre del comando que utilizamos. Entonces, ¿cuántos argumentos va a recibir el programa? 8. El primero de ellos, ¿cuál es? Siempre el comando que se ejecutó. El comando, este. Y luego vienen los ¿qué? Los argumentos. Eso es lo que en C se reciben las variables argc y argv. ARGC contiene el número de argumentos. Y ARGC y ARGB, fíjense que es un arreglo de cadenas. Contiene los argumentos. Entonces, veamos. Listo. Ya lo compilé. Control C. Chao, chao. Prueba. Número de argumentos. 1. ¿Por qué dijo 1? ¡Ah! Miércoles, ¿por qué dijo 1? ¿Está mal o está bien? Está correcto. Porque el sistema, el shell, automáticamente pasa siempre el nombre del comando. ¿Sí? ¿Cuántos argumentos van a haber? 11. Aparecieron las llaves. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en términos de los comandos. Miren. Supongamos que yo a prueba no lo llamo prueba, sino que lo llamo ls. Perdón. mb prueba.c ls, mb ls.c. O sea que mi programa lo llamé como ls. ¿Por qué? Porque se me dio la gana de llamarlo así. Porque quiero mostrar cómo funciona la cosa. Desde 0. Ustedes saben que los arreglos en C empiezan en 0, ¿no? Argumento es igual de este arreglo, saque la posición I. ¿Está claro lo que va a hacer ese programa entonces? Quitemos este mensajito. ¿Qué va a hacer ese programa? Si yo les dijera, explíquenme qué hace ese programa, ¿ustedes qué me dirían? Argumentos y la posición de carga. Imprime por la salida estándar, ¿cierto? El número de argumentos que se pasaron al programa y el valor de esos argumentos. ¿Sí? Porque miren, ¿qué estoy pasando? Estoy imprimiendo ARGC
y hago un ciclo para imprimir cada posición de ARGB. ¿Qué pasa si digo ls así? Muy bien, se ejecuta el comando ls, que es el que el shell encuentra ¿en dónde? En el pad. Está perfectamente entendido. ¿Y qué pasa si yo digo ./ls? Se ejecuta nuestro programa. Ah, bueno, ya está entendido cómo funciona el cuento del pad y el cuento del shell. ¿Listo? Enter. Ahí va a decir número de argumentos 1. El primer argumento es ls. Ahora va a decirle ls-l. Entonces, ¿qué voy a imprimir? Número de argumentos 2. ls-l. ¿Está claro? ¿Perfectamente claro? Bien. Entonces, ¿y qué pasa si yo digo, vamos a ver si quedó claro, si yo digo esto? Ahí daría el patch, pero ¿Ah? Ahí ahí está no haría de error. ¿Qué? ¿No generaría error? ¿Por qué? no hay lista de contenido. Entonces, ahí la respuesta sería, la primera parte de la respuesta sería, ejecuta el comando ls. Eso está claro. Y la siguiente parte, que es la más complicada, diría, y a ese comando le pasa esos argumentos. No sabemos qué hace, porque no sabemos cómo funciona el ls. Le pasa esos argumentos. ¿Sí es claro? ¿Sí? Cada comando maneja los argumentos como se le viene en... Y para eso tenemos que conocer cómo funciona cada comando. ¿Qué hace esto? Lo voy a decir. Primero empecemos con el ls-l. El ls muestra el contenido de archivos y directorios del directorio actual, ¿sí o no? El ls-l muestra lo mismo pero en formato largo. Es decir, qué tipo de elemento es, los permisos de lectura, escritura y ejecución, el propietario, el número, esto es la fecha y el nombre. O sea, lo mismo pero más completo. Y fíjese que se me fue en varias páginas, entonces yo podría combinar con el more, ¿cierto? Yo podría combinar con el more para que me lo mostrara, ya saben, por página, ¿cierto? Bien, pero si usted le dice algo más después, entonces él lo que hace es que lista lo que usted le diga. Entonces, por ejemplo, voy a decir ls prueba.c. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Busca prueba que no existe, porque ya le cambié el nombre. ls.c. Y me va a decir que existe. -l ls.c. Entonces me muestra, me lista ese archivo. Solo ese archivo. Bin bash. Ahora sí, ¿qué creen que va a hacer eso? Depende. Si bin bash es un directorio, muestra el contenido de ese ¿qué? Directorio. Muy bien. Pero si bin bash es un archivo, lo lista. ¿Es claro? Entonces, ¿cómo sabemos? Pues yo me gastaría todo el semestre explicando de todos los comandos, no es el objetivo. Pero les voy a dar el arma que ustedes necesitan. ¿Sí? Y siempre hago la misma broma. ¿Sí? Cuando ustedes no saben algo, pues ustedes tienen que preguntarle a otro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿a quién le preguntan en Linux? Muy sencillo. Cuando ustedes en Linux no sepan cómo funciona un comando, pregúntenle al que sabe. Y el que sabe es el man. El man es el que sabe. El man. Porque el man es el man, ¿sí o no? Bueno, en Linux, no, lo digo medio broma, en serio, porque en Linux hay un comando que es man, que es el manual. Entonces, si yo digo man, que es un comando, y le paso como parámetro a ese comando ls, entonces, ¿qué va a hacer? Pues me va a mostrar que
La ayuda. ¿Cómo funciona ls? Ah, ahora todo tiene sentido. O sea que yo no les voy a enseñar, ojo, pilas, yo no les voy a enseñar todos los comandos, no es el objetivo del curso. Yo aquí voy a estar utilizando comandos y si ustedes tienen dudas de cómo funciona, yo les doy la sintaxis básica. Pero si ustedes tienen duda de cómo funciona, pues aquí le preguntan al man. ¿Listo? Entonces, él le dice en español, o si la documentación está en inglés, pues en inglés, le dice, bueno, cuando tengan la oportunidad, en su casa lo pueden hacer con sus máquinas virtuales, ustedes le dicen apt-get install, ¿cierto? E instalan un paquete que se llama mainpages-s. Por lo menos yo lo tengo instalado. ¿Sí? Y él les va a mostrar la ayuda en español. Pero será bueno que hicieran el ejercicio en inglés para que aprendan inglés de una vez. Se obliguen a aprender inglés. Entonces aquí está, miren, ojo. ¿Cómo se lee? Y esto es importante también. Esto sí se los puedo enseñar y se los debo, es mi deber enseñárselo, o por lo menos mencionárselo. ¿Cómo se lee la documentación de un comando? ¿Sí o no? ¿Cómo se lee? Para que ustedes, cualquier comando que vean en la documentación, la comprendan como debe ser. Bien. La primera recomendación es que el man utiliza more para mostrar las cosas por página. Porque el manual es muy largo. Entonces, ¿cómo nos movemos dentro de la página del manual? Con barra espaciadora o con Enter. O con las flechitas. Muy bien. Eso funciona acá, con las flechitas. El mod por defecto no hace eso. ¿Listo? ¿Está claro? O sea que funciona como con un mod. Y si ustedes quieren salir, pues ahí él sí les está diciendo, para salir deben ¿qué? Presionar Q. ¿Sí? Ahí dice. ¿Sí? Listo. Bien. Eso es lo primero. ¿Cómo navegar dentro del manual? Algunos se quedan, ¿y cómo salgo? Pues con Q. O con Control C. Control C mata la mayoría de programas. Listo. ¿Cómo se lee una documentación? La documentación está escrita de la siguiente forma. Pilas. La sintaxis es comando. Entonces lo primero que muestran es el comando que vamos a utilizar. Y luego viene uno o más, ¿qué? Argumentos. Y unos puntos suspensivos. Puntos suspensivos, pues quiere decir que usted puede dar más. Pero hay algo muy importante. Algunos de estos argumentos están encerrados por corchetes, lo cual indica que son opcionales. O sea, que usted los puede especificar o no. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en el ls solito. Fíjense que ustedes pueden decir ls y no pasarle nada más como parámetro, ¿cierto? Eso se puede leer en la documentación de la siguiente forma. Mire, dice ls, opciones, pero es opcional, y fichero también es opcional. O sea que yo puedo escribir simplemente ¿qué? ls, sin ningún parámetro. ¿Sí? O puedo pasarle unas opciones y un archivo o directorio o varios. Así es como se lee esa línea de documentación. Entonces lo siguiente que uno tendría que ver es leer la descripción. ¿Listo? Bien. Luego muestra las opciones. Por eso el "-l". Entonces ahí dice "-l". Léalo por favor, en voz alta. Única vez que voy a hacer que lean en voz alta. "-l". Alguien que me lea en voz alta. En voz alta. Para la salida en una sola columna. No. Arriba, ese es "-1". Arriba, "-l". ¿Qué dice? Esto solo lo voy a hacer una vez. ¿Dice? Eso, en voz alta, por favor.
para que quede en el video. Capital. ¡Muy rápido! Escribe en formato de una sola columna los permisos del fichero, el número de enlaces que tiene, el nombre del propietario, en el grupo al que pertenece, el tamaño en bytes, una marca de tiempo y el nombre del fichero. De forma predeterminada, la marca de tiempo que se muestra es la de la última modificación. Las opciones -6 y -1 seleccionan las otras dos que hay. Para ficheros especiales de dispositivo, el campo de tamaño se reemplaza comúnmente por los números de dispositivo. Bueno, entonces, por eso es que, muchas gracias, yo les dije que mostraba un poco de cosas. Pues ahí nos está diciendo que es lo que muestra. Entonces, si quieren saber cómo funciona un comando, hay que preguntarle al man. Siempre les recomiendo leerse, ojo, la documentación completa, o por lo menos ojearla. Miren todo lo que tiene el LS, un programa que parece tan sencillo. Ahí dice un poco de cosas y hay una sección que es muy interesante. Bueno, este no la tiene, pero si el comando tiene comandos relacionados, dice vea además. ¿Estamos? Así va a decir, vea además. Entonces, muchas veces un comando lo encuentra no por el mismo, sino por comandos asociados. ¿Sí? Voy a buscar otro a ver. More. Aquí está, miren. Esa ayuda sí está en inglés, a pesar que yo instalé en español. ¿Sí o no? Perdón, ¿cuál fue el comando que utilicé para ver la ayuda de more? ¿Cuál? Pues dije, oiga, man, necesito que me diga cómo funciona ¿qué? El comando more. Al man siempre uno tiene que decirle cuál es el comando que quiero conocer. Entonces él me dice, more es un filtro para paginar a través del texto una pantalla al tiempo. Esta versión es especialmente primitiva. Los usuarios deberían tener en cuenta que less, otro comando, proporciona emulación de more más unas mejoras. Entonces, aquí hay una cosa que era lo que Stallman decía, que es la inteligencia juguetona de los hackers. ¿De acuerdo? Playful smartness. Bueno, la inteligencia juguetona de los hackers. El comando tradicional de Unix es more, pero luego alguien dijo no, more es muy primitivo, entonces voy a inventar otro comando y lo llamó less. ¿Qué significa more en castellano? ¿Y qué significa less? Pues menos. O sea que yo podría decir, ojo, miren, eso se llama la inteligencia juguetona. El que lo entendió, lo entendió. LS, tubería, less. Yo en lugar de utilizar more, puedo utilizar less. LS-L, tubería, less. Funciona igual, pero funciona un poquito mejor. Tiene más cosas. ¿Listo? Entonces, yo tradicionalmente enseño el more, pero no tengo libertad para que ustedes si quieran cumplir en el more, sino less. ¿Bien? Perfecto. Entonces fíjense que, miren, experiencia personal, propia, 1993. Me tuve que leer un estante así de grande de manuales de comandos de Unix. Los libros eran así de gordos. Sí. Porque yo iba a ser el administrador de ese sistema que desarrollé la otra vez. Y fui el administrador de ese sistema. Hasta que me gradué. Entonces, pues obviamente hoy en día no es necesario, porque hoy en día la documentación ya está aquí. En ese entonces también, pero ese sistema no tenía los paquetes de documentación, porque el espacio era tan limitado que si se guardaban todos los paquetes de documentación, no quedaba espacio para los programas culturales. Entonces la documentación se guardaba en estantes. Y antes uno la documentación la leía en un libro. Catálogo, de la A a la C. De la C a la D. Bueno, historia real. True story. Entonces, continuemos. Sigamos con nuestro ejemplo.
Entonces, ya quedamos en que esto no es la entrada ni la salida estándar. Esos son los parámetros que se le pasan al programa cuando se ejecuta. ¿Sí? ¿Estamos? Que pueden ser muchos y que para cada programa significan algo diferente. Bien, lo que pasa es que nosotros, los programas que hacemos en Windows, nos acostumbramos a hacerlos de forma que no reciban más parámetros, sino que uno llama al ejecutable y el ejecutable entonces empieza a pedir cosas. Ingrese la edad, ingrese, o por una interfaz gráfica. No. Los programas en informática, en las tecnologías de la información, deben estar diseñados para que funcionen por línea de comandos o por interfaz gráfica, pero pasándole los parámetros de una vez cuando se llama el programa. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, ya quedamos claros en que eso no es la salida. Uy, perdón, este no es. En que ese no es la salida estándar. En que esa no es la salida estándar, ni la entrada estándar. Entonces, ¿qué es la salida estándar y la entrada estándar? Si no es lo que les acabo de decir. Vamos a verlo. Y eso lo vamos a continuar viendo en la teoría. Ahora sí, vamos a crear, como me dio pereza de copiar, voy a copiar ls y lo voy a llamar biostandard.c. Si ustedes quieren saber cómo funciona el comando copiar, pues pueden consultar a quién, al man. Otra cosa importante del man. El man no solo contiene ayuda de los comandos de Linux, también contiene la ayuda de la librería de C. O sea que ustedes al man también le pueden presentar por funciones de C. ¿Sí? Miren lo que acabo de hacer. No sé si lo hice muy rápido, pero yo dije este comando. Man fprintf, que es una función en C. ¿Sí? También me muestra la ayuda. ¿Cómo diferencia uno si la ayuda es de un comando o de una función de librería? Voy a ponerlas al lado para que ustedes vean la diferencia. Ya vamos para allá. Esto es la ayuda de un comando y esto es la ayuda de una función de librería. Las dos las estoy viendo con el manual, con el man. La diferencia es que en el comando me aparece la sintaxis en este formato, comando argumentos, mientras que si es una función, pues me dice cuál cabecera tengo que incluir y el prototipo de la función. ¿Sí es claro? Entonces ahí uno puede definir si lo que está viendo es la documentación de un comando o la documentación de qué? De una función de librería. Yo lo que necesitaba era esta, fprintf para acordarme, y ya me acordé. Porque pues a mí no, pues yo no voy a tener en la cabeza todas las definiciones de todas las funciones. ¿Para qué me gasto la cabeza en eso? Si para eso está la ayuda. Entonces, listo, ya lo compilé. Miren esta instrucción, por favor. fprintf imprime a un descriptor de archivo y aquí ¿qué le estoy dando? ¿Cuál? ¿Cuál descriptor de archivo le estoy dando? Uno llamado stdout. Pongan la imaginación. ¿Qué creen que significa stdout? Salida estándar, muy bien. Así es sencillo. ¿Listo? Y voy a ejecutar ese programa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo imprime, entre comillas, normal.
Claro, porque la salida estándar, ¿cierto? Por defecto, ¿cuál dije que era? ¿Cuál? La pantalla, muy bien. Voy a cambiarle el nombre. Ahora lo llamo printnumbers.c y ya van a ver por qué. Qué bueno que no tengan el compilador porque así me ponen cuidado. Bueno, o al menos no navegan en Facebook. ¿Qué hace ese programa? ¿Qué hace ese programa, por favor? Eso, en caso contrario, No, tenemos argumentos de asignar los enteros NI y imprime los argumentos que entraron acá. los argumentos. Pues no sé, yo lo acabo de hacer, pero no tengo ni idea qué hace. No, mentira, sí tengo idea, pero quería saber si ustedes las... Voy a decirle print numbers 1. Me imprime 0. Print numbers 2. Me imprime 0 y 1. Print number 3. 0, 1 y 2. Print numbers 1000. Ah. Pero está entendido. ¿Cómo? ¿En dónde? Hello. No hace nada porque la TOI no puede convertir eso a un entero, entonces la n queda valiendo 0. ¿Para qué quería hacer esto? Para mostrarles lo siguiente. ¿En dónde muestra, según este código, a dónde se va la salida? ¿A dónde se va la salida? ¿O en dónde estoy imprimiendo las cosas, más bien? ¿En dónde? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, es totalmente equivalente a hacer esto. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Es claro? Porque la salida estándar es, ¿qué? Es la pantalla. Y como la salida estándar es la pantalla, yo puedo hacer algo como esto. Q, porque ya me aburrí. ¿Cierto? ¿Está claro entonces el asunto de la salida estándar? Ahora veamos lo otro. Ya vimos la salida. Ahora veamos la qué. La entrada. Entonces, me aburrí de escribir, entonces voy a copiar. Este no va a recibir ningún argumento y mire lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer ese programa? ¿Leer qué? El fgets
funciona con un descriptor de archivo. ¿Cuál le estamos diciendo? La entrada estándar. ¿Y la entrada estándar cuál es? El teclado. Memset, claro, por supuesto. Listo. Ya. Enter. ¿Y ahí qué pasó? 10. 45. 45. Miércoles, pero solo me está leyendo ¿cuántos? 1. Mire lo que voy a hacer. Voy a cambiar este código y voy a hacer lo siguiente. Que imprima n+1. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría? Pues lo que le digo que haga. 3. Imprime 4. Hola. Imprime 1. Pues porque el ato i lo convierte en 0 más 1, 1. Y ahora miren lo que voy a hacer. Como ustedes son unos duros en programación, entonces no voy a explicar esto. Ya. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Mientras que, mientras no sea fin de archivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Control D. Control D es, en la lectura de la entrada estándar es fin de archivo. Control D. Entonces, ahora miren lo que voy a hacer. Voy a combinar los dos. Ojo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es? ¿Cuál sería el primero? Veamos, averigüémoslo. Ojo, averigüémoslo, pero en el código, ¿no? ¿Cuál es el primer número que se imprime? ¿Cuál? 0, muy bien. O sea que este programa yo le doy como argumentos un n. Y él imprime los números desde 0 hasta n-1. Pero ahora hice otro programa que lee números de la entrada estándar. Y cada número que lee, ¿le suma qué? 1. Entonces, díganme ustedes, pregunta tipo quiz. ¿Qué hace este comando? Lee el número y buscar uno. Es decir, que si queda 0, imprimiría 0, 1, y así sucesivamente hasta que llegue a 9. Veamos. Ah, perdón, qué pena. Faltó el punto slash, ¿no? Pues claro, ¿qué hace la primera parte? La primera parte, el programa lo que hace es que pintémoslo, porque nosotros los ingenieros sin pintar no somos nada. Ojo, mucha atención. ¿Qué hace el primero? Yo le digo imprimir 10. Entonces, ¿el qué hace? ¿La i cuánto vale? 0. ¿Cierto? Ojo, estoy pensando en el primer programa. El primer programa dice imprima la i. Pero ojo, no la mandé a imprimir. ¿A dónde la mandé? A la salida estándar. Pero estamos dentro de una tubería. Entonces, ese 0 que debería salir por pantalla, acompañado de un enter, ¿cierto? Llega ahí, entra aquí, a la tubería.
Del otro lado de la tubería está read numbers. ¿Y qué está haciendo read numbers? Esperando para leer una línea. Lee esa línea, de ahí saca un número y a eso le suma 1 y eso lo muestra en la pantalla. Continuamos. Este señor no puede continuar porque ya leyó todo lo que había en la tubería. Entonces se queda bloqueado. Bloqueado. ¿Hasta cuándo? Hasta que este programa pone un 1 en la tubería y en la pantalla aparecerá un 2. Entonces, como ya quedó entendido, ¿qué pasa si yo hago esto? Print numbers 1000, read numbers, tubería more. Muestra los números del 1 al 1000 más el 1 al final, que es un error del programa por una validación que falta, ¿cierto? Pero lo va mostrando ¿qué? Ah, perdón, bueno, dije 1000 y puse 100, ¿no? Entonces ahí les queda el video para que lo piensen, ¿no?